Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Rojas Torres. Soy estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas. Actualmente curso el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en criminalística. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca del narcotráfico como fenómeno delictivo. El narcotráfico es considerado como una de las mayores amenazas criminales, el cual consiste en el cultivo, fabricación, distribución y venta de sustancias ilícitas. En México, uno de los principales exponentes de esta actividad viene siendo Miguel Ángel Félix Gallardo, el cual creó un grupo delictivo que conforme fue pasando el tiempo él denominó como el Cártel de Guadalajara. El narcotráfico ha afectado grandemente a la sociedad debido a que con él viene un alto índice de violencia, al igual que de homicidios, teniendo en cuenta que entre más crece el narcotráfico, más grandes son los índices de estos delitos. Y por si esto fuera poco, también se siembra mucho miedo entre la sociedad debido a que normalmente siempre hay un, una como pleito interno entre grupos delictivos por las llamadas plazas o territorios. Entonces, tratando de ganar o tener ese territorio en específico, en muchas veces esto genera olas de violencia y afectando incluso a la sociedad que no pertenece a estos pequeños grupos. Por si esto fuera poco, el narcotráfico también trae consigo la extorsión, la trata de personas, el secuestro, la muerte. Es considerado uno de los fenómenos delictivos más grandes que existen, teniendo en cuenta que además de las funciones que eh, desempeña, también trae consigo otros delitos como viene siendo la prostitución, la trata de personas, el secuestro, incluso contratan gente a los cuales denominan como sicarios, que estos se dedican a matar a otras personas. Al igual, eh, se rigen y son muy conocidos por el hecho de que contratan gente para que les transporten la droga por medio de los aeropuertos. A estos se les denominan mulas. Hay que tener en cuenta que entre los múltiples delitos que vienen de la mano con el narcotráfico, también se encuentra el lavado de dinero. En este caso, el narcotráfico es una de las principales fuentes de lavado de dinero, teniendo en cuenta que aproximadamente al año se lavan entre 20,000 y 40,000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el narcotráfico no es únicamente un problema de México, es un problema mundial, ya que los cárteles de la droga tienen comunicación o tienen vínculos unos con otros. Por ejemplo, con Uruguay, Panamá, Brasil, Inglaterra, Italia, Rusia, entre otros. Teniendo en cuenta que los principales medios para la exportación o distribución de la droga se usan los narcos submarinos, los túneles fronterizos, las avionetas, las lanchas rápidas y avionetas privadas. También se utilizan los automóviles de doble fondo, al igual que las mulas, que estas son utilizadas para el transporte de la droga por medio de los aeropuertos. Entre las múltiples afectaciones que trae consigo el narcotráfico, también tenemos que tener en cuenta las culturales, como viene siendo la música, la literatura, la moda, las costumbres, el tipo de vida, la estética corporal.
el manejo de armas, pero sobre todo la normalización de la violencia. Debemos de tener en cuenta que entre el tipo de personas que más afecta el narcotráfico es a la clase baja media, teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes de estos grupos delictivos vienen siendo personas que anhelan hasta cierto punto tener poder y dinero. Teniendo en cuenta que entre la escala de edades que manejaba anteriormente el narcotráfico se encontraban personas de entre los 17 y los 50 años de edad, pero actualmente se ha ido ampliando más el rango de edad, teniendo en cuenta que ahora los más afectados son los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha llegado a avanzar tanto que no tienen un límite e incluso han intentado o han buscado ya niños prácticamente de entre los 10 años, de los 10 años para arriba, los cuales ocupan como halcones. Para que la función de estos niños específicamente es hacerlos pasar como desapercibidos en puntos estratégicos y estos, la finalidad es al final de cuentas avisar cuando viene en este caso alguna autoridad. Como lo mencioné hace un momento, entre los jóvenes, entre los niños y los jóvenes más afectados son aquellos incluso que son, que tienen tendencias a ser delincuentes, teniendo en cuenta que vienen de familias donde ellos en muchas ocasiones padecen de carencias económicas principalmente, al igual que en ocasiones vienen de familias disfuncionales, donde estos niños sufren hasta cierto punto un daño, en muchas ocasiones físico como tal. Entonces buscan de esta manera ellos salir del problema que tienen en casa y piensan que esa es una solución, ¿no? O sea, el hecho de tener ya un dinero, ingresos, para ellos es algo pues que consideran bueno. Sin embargo, ellos están saliendo de una problemática familiar y se están metiendo realmente en un problema que es muy grave realmente por las afectaciones colaterales que tiene al individuo como en sí, ¿no? Hablando de que, por ejemplo, desde muy chicos ellos empiezan a ver gente que consume drogas, empiezan a ver los excesos, empiezan a manejar dinero en grandes cantidades y incluso llegan a ver que matan a otras personas, ¿no? Entonces todo esto ellos lo van normalizando hasta cierto punto y cuando estas personas crecen o llegan a tener una mayoría de edad, pues todo esto se les hace como que algo tan normal que, que lo hacen parte de su vida realmente. Hay que tener en cuenta que este fenómeno ya no es considerado únicamente de hombres, debido a que cada vez existe la participación de más mujeres en este ámbito, no solo en la venta y en la distribución de drogas, sino también en la fabricación de ella. Incluso al principio la participación de las mujeres era más bien hasta cierto punto como damas de compañía, sexual hasta cierta manera, o se veían involucradas las mujeres que eran directamente esposas de estos narcotraficantes. En muchas partes de México, estos llamados narcotraficantes son vistos como héroes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones han sido caritativos con cierta parte de la sociedad, principalmente la de escasos recursos. Al igual se sabe que son grandes benefactores de la Iglesia Católica,
debido a sus creencias, ya que muchos de estos se destacan principalmente por ser fieles creyentes de San Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón de Jesús, entre otros santos. Que esta religión, pues, actualmente el narcotráfico se considera como un tipo de vida, un tipo de comportamiento, de gustos, de valores incluso, un tipo de símbolo de comunicación que tienen. Nos ha afectado tanto como sociedad que incluso hay gente que ha adoptado el término buchón para referirse a este tipo de vida que tiene un narcotraficante sin serlo en muchas ocasiones. El simple hecho de que les gusta los excesos, el tipo de vida, nos ha afectado incluso tanto que, por ejemplo, a las muchachas o niñas de escasos 14, 15 años que están involucradas en este tipo de vida, eh, a esa corta edad, incluso sin tener todavía la madurez como persona, son sometidas a cirugías estéticas para mejorar su apariencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de una buchona, por decirlo de esta manera, o la mujer de un narco, estamos hablando de una mujer de una silueta muy marcada. eh, eh, entonces, estas tratan de acercarse físicamente lo más que se puede a esta perspectiva de vida que tienen. Al igual, el tipo de vestimenta en los hombres, el hecho de las camisas llamativas, estrafalarias, ciertos tipos de tela específica y comportamientos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, incluso hay gente que ha adoptado este tipo de comportamientos y vestimenta, lo repito, hasta sin ser parte de este círculo de personas, eh, por el simple hecho de que les gusta. Adentrándonos un poco en la cuestión familiar de, de los narcotraficantes, este, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estos tienen una familia pues hasta cierto punto normal, ¿no? Teniendo en cuenta de que en muchas ocasiones cuando el jefe o la cabecilla de un determinado cártel es capturado o es o incluso lo llegaran a matar, en su lugar queda su sucesor, que en este caso en muchas ocasiones viene siendo su hijo. Entonces, esto no es una cuestión, yo creo, como de experiencia, sino es como una herencia que ya le dejan a sus hijos, ¿no? Estos chicos normalmente vienen, pues desde que nacen en este ámbito y se les llega a ser hasta cierto punto algo, pues normal el vivir de esa manera, con excesos, con viajes, con ver un sinfín de personas realizando determinadas actividades y llegase a hacerles tan familiar que asumen esta responsabilidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este es un ámbito familiar y al final del día, como lo mencioné también, en muchas ocasiones están involucradas las madres de estos porque son conscientes de todo lo que sucede en ese momento. Saben perfectamente de dónde proviene el dinero, cómo proviene e incluso cuando se ha capturado a uno que otro capo de la droga, realmente se han constatado vínculos con las esposas, donde ellas son las que tienen cuentas bancarias muy grandes y ellas tienen conocimiento de muchas de las cosas que suceden durante esas
Incluso son conscientes de dónde vienen esas cantidades de dinero tan grandes.